All that I could say was yeah, 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 yeah. All that I could say was. Capítulo 4. Las acciones de uno repercuten en otros. Puff Natsu. Ocasionalmente me llega algún buen recuerdo de mi madre. Ya sea cuando me preparaba galletas o me daba un beso de las buenas noches. Pero la imagen que más tengo grabada de ella, y que mi mente jamás se cansa de reproducir, como la escena de la pasta de dientes en la película de Intensamente, es la de ella saltando en la cama, con otro hombre. Uno que conocía a la perfección. No te estoy preguntando, Natsu. ¿Quién te crees que eres para obligarme a tales tonterías? Atlas se apretó con fuerza el puente de su nariz. Estaba más frustrado que enojado. Entendía perfectamente a Natsu. Era su sobrino, se sentía dolido y extrañaba a su padre. Lo entendía. ¿Pero acaso Natsu no podía entender que todos lo extrañaban? ¿No comprendía que todos los demás también sufrían y que lo único que su actitud hacía era añadir más sufrimiento? Cada uno lleva el duelo de distintas maneras. Es un proceso. Pero Natsu se estaba pasando de la raya. Hacer llorar a Wendy fue la gota que derramó el vaso. Saldremos a las 4. ¿Listo o no, quieras o no, vas a ver a Grande Enei, dictó Atlas poniéndose de pie. Es por tu propio bien, Natsu. Créeme. Tenía trabajo que hacer, así que subió escaleras hasta llegar a su estudio. Natsu se quedó allí, solo, gruñendo como un animal que piensa que le van a quitar su comida. Al final simplemente se pasó un dedo por la nariz y subió a su cuarto a no hacer nada hasta las 4. Solamente se oía el constante, y ya desesperante, tic-tac. Natsu y Grande Enei estaban en la oficina de esta. La mujer de cabellos blancos y ojos azules se había tomado la molestia de cancelar todas sus citas ese día para estar con Natsu por petición de su tío. Si Natsu quería portarse como un niño, adelante. Ella tenía todo el tiempo del mundo. ¿No va a preguntarme nada?, cuestionó Natsu, cruzado de brazos y mal encarado. ¿Vas a responder a mis preguntas si las hago? La contestación de la albina dejó descolocado a Natsu. Lo supo perfectamente por su expresión posterior. Eso pensé. Natsu gruñó molesto. Si había algo que odiaba más que la lástima de los demás, era que creyeran que podían leerlo con facilidad. Y esa mujer hacía a mucha honra lo último. Escucha, se acomodó las gafas y cruzó las piernas. Su expresión se tornó más seria. Atlas-kun me ha contado tu situación. Sé que crees que lo más maduro que puedes hacer es alejarte de todo, pensando que así ya no afectas a nadie. Pero lo cierto es, Natsu, que el dolor que emanas lastima a quienes te rodean. Las personas como Wendy y Atlas, que son las más cercanas a ti, también tienen cicatrices, y tu comportamiento no ayuda a que sanen. Mientras más cerca quieren estar, más te alejas. Eso los lastima mucho. ¿Cómo pueden superar la pérdida de un ser querido si deben lidiar con la pérdida simultánea de otro? Porque eso es lo que te sucede, Natsu. Te estás perdiendo. Natsu golpeó la mesa, poniéndose de pie de manera abrupta. Grande Enei, lejos de sentirse intimidada, realzó el desafío en sus ojos azulados. Si Natsu creía que era el primer paciente que reaccionaba con fuerza o violencia luego de oír lo que no quiere escuchar, se iba a arrepentir. Experiencia callejera o cinta negra en taekwondo y otras 4 artes marciales. ¿Quién ganaría? Que diera un paso al frente si quería averiguarlo. Usted no entiende, espetó. A la albina no le sorprendió. Lo sé, respondió seria. Por eso no te dije que lo hiciera, Natsu. Supo que había dado en el clavo cuando el rostro de Natsu cambió de enojo a sorpresa en un solo instante. Ahora sí estaban hablando el mismo idioma. ¿Qué tal si me pones al corriente?, preguntó invitándolo a sentarse de nuevo. Natsu, sin saber por qué, sintiéndose una marioneta, lo hizo. Volvió a tomar asiento, ahora más calmado. Ya no veía la ira en sus ojos. En ese par de orbes solamente se podía ver el dolor. Supo que el recuerdo era más dañino de lo que pensaba o de lo que Atlas le había contado. Pero estaba lista para lo que sea. La abuela y el abuelo amaban a su nieto. Era el único que tenían, y siempre que podían lo mimaban. Cuando Ignel fue internado, los abuelos, padres del pelirrojo, rápidamente entraron en acción. Habían acordado que uno cuidaría a Ignel mientras otro cuidaba a Natsu. Y así sería de manera rotativa. Habían llamado a un familiar para darles una noticia. Y a juzgar por la cara del doctor, no era buena. El abuelo abrazó con fuerza a su nieto mientras la abuela recibió el frío cubo de agua de la realidad sobre su espalda. Ignel había fallecido. Y lo que era peor, y que los abuelos no lo sabían, Natsu lo había visto morir. Natsu sabía que había muerto.
Fueron a la casa de este bajo la excusa de que se quedaría con ellos, ya que mamá se hallaba fuera por cuestiones también familiares, pero que volvería lo más rápido posible para saber del estado de su amado esposo. Cuánta hipocresía cabía en tan pocas palabras. Natsu subió las escaleras y escuchó. Eran los gritos de mamá. La estaban lastimando. Entró a la habitación de donde se originaban los gritos. El cuarto de mamá y papá, en donde había dormido unas cuantas veces a causa de un mal sueño. Entró sin tocar ni avisar. Su madre estaba en problemas y necesitaba su ayuda. Sin embargo, no había peligro. Bueno, quizás sí lo había para su mamá, pero no era el peligro que imaginaba. Natsu se exaltó al ver a su hijo allí de pie, tan cerca de la cama. Tan atento de lo que hacía hace solo unos instantes. La abuela llegó corriendo al oír el grito. Su quijada no pudo llegar más allá del infierno cuando sus ojos vieron lo que vieron. Posteriormente llegó el abuelo, quedando de la misma manera. Lo último que recordaba de ese día era él empacando sus cosas y al abuelo y a la abuela muy serios. Incluso pudo notar que su abuelo tenía rojas esas bolitas debajo de sus dedos. No recordaba cómo se llamaban en ese entonces. Y esa fue la última vez que vio a su madre, y a su padre, tanto biológico como adoptivo. Si bien Grande Enei había tenido muchos casos mucho peores a lo largo de su carrera, ciertamente le sorprendió lo que había oído. No iba a negarlo. Sus cejas alzadas lo demostraban. ¿Cómo podía el mundo o la vida conspirar para que un niño fuera testigo de algo así el mismo día? ¿Quieres saber lo peor? Preguntó sin esperar respuesta. Continuó hablando con la cabeza hacia abajo. Ese hombre es mi padre biológico, Nathan Dragunil. Resulta que cuando descubrió que mamá me estaba esperando, él desapareció. Ignel tomó la responsabilidad porque estaba enamorado de mamá desde la escuela. Incluso sabiendo que el hijo de su hermano crecía dentro de ella, la apoyó y la amó como nadie lo había hecho, la voz se le quebró, y las lágrimas comenzaron a gotear más a cada segundo. Ignel fue un gran ser humano y un gran padre. ¿Por qué él? ¿Por qué de todas las enfermedades tuvo que ser cáncer? ¿Por qué mamá se dejó endulzar el oído por Nathan? ¿Por qué? Porque Nathan sigue con vida. Rugió como un animal salvaje. Su puño golpeó la mesa de madera y la rompió. Sus nudillos sangraban, pero de ahí en más estaba bien. Ya no pudo más. Rompió en llanto. Era un llanto desgarrador que reflejaba cuánto dolor había estado cargando Natsu sobre su espalda. Volvió a sentarse, todavía ahogándose en lágrimas y alaridos. La sesión había durado 6 horas, y Grande Enei podía decir, y con mucho orgullo, que había sido un éxito. A partir de ahora todo dependía de Natsu y el cómo dejaría que el pasado afectara su presente y su porvenir. Sin embargo, algo que jamás podría olvidar sería el rostro de Natsu, cubierto de lágrimas y moco, mirándola fijamente mientras hacía una pregunta que, honestamente, la tomó desprevenida. ¿Por qué Dios se lleva a la gente buena primero? No estaba en sus manos responder a eso. De hecho, como integrante del mundo científico, no podía responder ante ninguna pregunta referida a Dios o la religión. Sin embargo, hizo una excepción. Miró a Natsu a los ojos y repitió para él las palabras que su abuela, una tierna mujer devota de Dios, le dijo una vez. Si Dios se lleva a las personas buenas primero es porque no merecen otra cosa más que felicidad eterna. Y al lado de Dios la felicidad es eterna. Ignel está en un lugar mejor, esbozó una sonrisa sincera. No médica, sincera. Hablaba con el corazón, no con la mente, como solía hacerlo con sus demás pacientes. No estaba ni cerca de entender cuánto dolor llevaba cargando Natsu, pero sabía que el día de hoy, en su consultorio, se había suscitado un avance. Un gran y auténtico primer paso. Capítulo 5. Un nuevo comienzo. No tendría que asistir a clases mientras se recuperaba de la lesión en su mano. Le caía como anillo al dedo, dado que necesitaba un poco de tiempo para poder procesar toda la amalgama de emociones que ahora mismo lo asaltaban. Hablar con Grande Enei de verdad le había hecho demasiado bien, aunque no quisiera admitirlo. La mañana se hacía presente reemplazando a la noche. Las luces matutinas se filtraban a través de las rendijas de las persianas colocadas sobre su ventana, llegando a su rostro sin ningún tipo de dificultad. Esto le hizo despertar de a poco. Y en buen momento. Natsuniri, Wendy tocó la puerta 3 veces y lo llamó. El desayuno está listo, Natsuniri. Voy a pasar. Entró empujando la puerta de madera con la espalda. Entre sus manos cargaba una bandeja metálica, y sobre esta había un plato estéticamente servido, que contenía tocino, huevos, pan, y a sus lados en un orden excepcional 2 pequeños platos que contenían sopa de miso y fruta respectivamente.
Además, un vaso de jugo de naranja para evitar morir por asfixia alimenticia. Wendy la nombró, pero de inmediato perdió el valor para decir algo. Ohio se limitó a decir, bajando la mirada. Ohio, Natsumi, el que le haya preparado y traído el desayuno lo hizo escoria. Pero oírla regresando el saludo matutino, sobre todo tan sonriente y alegre, le hizo añicos el corazón. No se lo merecía en absoluto. Colocó la bandeja sobre sus piernas, apoyada por la pieza metálica respectiva. Natsu prosiguió, con toda educación, consumir los platillos hechos por su hermanita, los cuales, sin exagerar, estaban deliciosos. ¿Qué te pareció, Natsumi? Preguntó esbozando una tierna sonrisa, esperando la respuesta de su hermano mayor. Todo estuvo delicioso, Wendy. Muchas gracias, respondió amablemente. De verdad que su corazón no se podía encoger más. Silencio. Ni una palabra era dicha por ninguno de los dos. Natsu se sentía carcomido por la culpa igual que un herbívoro consume su medio ambiente. ¿Qué podía decir luego de haberse portado como un patán? ¿Luego de haberla hecho llorar? Se odiaba a sí mismo a más no poder. ¿Cómo podía seguir como lo habían hecho hasta el día de hoy? Le resultaba imposible. Lo sería. O eso pensaba él. Natsumi lo llamó. Por su tono supo que sería serio. Jamás la había oído de esa manera, pero lo entendía. Se lo merecía. Sin embargo, lo que sucedió después fue un shock total para su mente y su corazón. Wendy saltó encima suyo y lo abrazó. Era un abrazo cálido y tierno que le estaba transmitiendo de piel a piel lo que realmente sentía. No tienes que disculparte, Natsumi. No tienes que poner esa cara tan lamentable, le dijo sobre su oído, hablando en susurros. No eres el Natsumi que conozco. Lo siento, pero incluso con lo dicho anteriormente, lo dijo. Los brazos, tonificados por el ejercicio, la rodearon del mismo modo que ella lo rodeaba a él con los suyos. Wendy escuchó un sollozo proveniente desde detrás suyo. Al tratar de separarse el abrazo se estrechó más. Natsu rodeó aplicando más presión en sus brazos, pero sin llegar a lastimarla. Jamás se perdonaría el lastimar físicamente a su hermanita. Lo siento, Wendy. De verdad no merezco una hermana como tú, empezó a hablar. Lentamente comenzó a sucumbir al llanto. La voz se le tornó quebradiza. Tú siempre cargando con las emociones de otros, de verdad mereces algo mejor. Lo siento, Wendy. Yo no, las palabras coherentes se agotaron. Empezó a balbucear cosas con la voz quebrada, cosas que no se podían comprender claramente. Nuevamente, el abrazo salió a flote. Wendy había acomodado su cabeza sobre el pecho de Natsu. Esta acción hizo sentir descolocado a Natsu, pero definitivamente no lo evitaría. El corazón de Natsumi habló con el oído sobre esa zona central donde se situaba dicho órgano, un símbolo universal del amor. Está tranquilo, concluyó con su suspiro de paz. Ahora ya estás en paz, Natsumi. Sé que no fue tu intención lo que ocurrió en el pasado. Una hermanita siempre debe saber leer los sentimientos de su hermano mayor. Yo te entiendo. Todos necesitamos una salida, Natsumi. Soy muy joven para entender tus emociones respecto a papá y mamá, pero cuando crezca y pueda entenderlo, sé que Natsumi estará allí para ayudarme a superarlo. Después de todo, ahora Natsumi está en paz, y sé que siempre estará dispuesto a ayudarme. Tu paz y felicidad es todo lo que me importa, Natsumi. Te perdono. Se rompió. No logró contenerse más. ¿Quién podría luego de tan hermosas palabras? Comenzó a llorar a moco tendido sobre el hombro de su hermana, sin romper jamás el abrazo. Este era el momento más especial que habían experimentado juntos hasta ahora. Nada lo podría romper. A esto se le llamaba amor. Gracias por haberme hecho este favor. Fue un placer. El caso de Natsu realmente me sorprendió. Pero aún así me debes una cena. Atlas rió antes de regresar la mirada a la escena que sus sobrinos protagonizaban. Se veían muy lindos a decir verdad. Se acomodó mejor sobre el marco de la puerta y volvió a la albina que lo acompañaba. Luego de la sesión de Natsu, y de hablar los resultados, Atlas y Grande Enei pasaron la noche juntos. Hubo sexo. Ambos eran adultos, ambos lo querían y les encantó. No querían disfrazar lo obvio. Eran dos adultos con carreras consumadas después de todo. Lo dirían de otra forma para Wendy, pero la idea era esa. La albina de ojos azules llevaba únicamente la camisa formal que Atlas llevó a su cita. El susodicho, en cambio, llevaba una playera de la Universidad de Magnolia y un pantalón de pijama azul. Sí. Fue todo un caso en la familia, empezó a contar con tristeza. Vaya, es como si hubiera sido ayer.
Realmente no puedo creer que Nathan hiciera algo así, abogó. Siempre supimos que era un mujeriego y que disfrutaba jugar con las mujeres, pero esto definitivamente fue otro nivel que nadie se esperó de Nathan. Jamás terminas de conocer a las personas, citó la dama. ¿Qué pasó después? Ni idea, respondió con honestidad. En verdad no sabía. Luego de que papá le rompiera la cara y se fuera no lo hemos vuelto a ver. No sé si sigue vivo o está muerto. Lo que recuerdo es que papá estuvo furioso, quizás más que cualquier vez que lo haya visto. Y no lo culpo. Cuando me enteré fui personalmente a ver a Nathan, pero no lo encontré. ¿Escapó? Ni idea nuevamente. Pero tuvo suerte. De haberlo hallado me habría quedado como hijo único ese día, admitió, alzándose de hombros. Pero lo que a día de hoy sigo sin poder creer es que Naomi haya sido parte de esto. Grande Enei no dijo nada ante ese último. Ella podría ser una psiquiatra reconocida, la mejor de su campo en el mejor de los casos. Pero si no conocía a la persona, si no conocía a Naomi no podía juzgarla y sacar sus conclusiones. Ella no era así. Ven, dijo tomando la mano de Atlas. Volvamos a la alcoba. Esta vez es tu turno de estar abajo. Atlas se sonrojó mientras era llevado. Pero mis sobrinos están aquí, intentó razonar. No es que no quisiera, pero debía ser prudente. Entonces será mejor que bajes la voz. Por la tarde, Atlas, Wendy y Grande Enei salieron a hacer las compras para la cena. Dijeron que tardarían un poco, y que tal vez pasarían por helado. Natsu asintió al oírlos y los despidió en la puerta. Fue a tomar asiento al sillón para ver televisión. Sin embargo, algunos minutos después, alguien llamó a la puerta. Nuevamente el silencio espectral inundó la mente y el exterior de Natsu. Sintió su corazón apretarse casi como si fuera una naranja reservada para hacer jugo. Milia, antes de seguir hablando, la castaña plantó un dedo sobre sus dedos para impedir que siguiera. Wendy me ha contado todo por teléfono, reveló. No disculpo lo que hiciste o lo que dijiste, pero puedo perdonarte porque te entiendo. Sufriste pero no era excusa para hacer lo que hiciste. Aprendiste tu lección y arreglaste las cosas con Wendy. Eso es todo lo que me importa, Natsu. Te perdono, alejó su dedo de sus labios y lo abrazó. Me alegra que estés bien. Gracias, Miliana, respondió rodeándola con sus brazos. Soy un idiota. Sí que lo eres, corroboró ella con una risa. Ambos rieron ante la broma. Definitivamente habían vuelto a ser amigos. Miliana pasó a pasar el rato con Natsu. Dada su reciente reconciliación, estaría bien. Esperaba que no hubiera ningún problema en que se quedara a cenar. Ya lo verían con el tío Atlas cuando volviera junto a Wendy. Por ahora, quería disfrutar el tiempo. Me da flojera escribir con texto, así que pasemos a lo que era obvio, y que seguramente pensaste, pinche marrano. La mano de Miliana se posó sobre la rodilla de Natsu. El pelirrosa, sintiendo el suave contacto, iba a preguntar, pero los labios de su amiga decidieron que las palabras sobraban ahora mismo. Miliana, la sorpresa fue muy amplia. No iba a negar que era bonita, y algo más, pero con todo lo que había sucedido, y dado que hace una hora se habían vuelto amigos nuevamente, descartó hasta la más remota posibilidad de inmediato. Pero al parecer se equivocó. La chica felina, más que decir algo, atrapó la mano de Natsu y la guió hasta detenerse sobre uno de sus pechos. Sé lo que estás pensando, le dijo. Lo único que podía procesar Natsu en ese momento era lo suave que era el busto de su amiga. Por ahora, solo dejémonos llevar, Yapsu. Todavía con la mano del chico sobre su busto, Miliana se arrojó a los labios de su amigo. Se subió a horcajadas en su cadera. Hizo algo de fricción entre sus partes íntimas, provocando un gemido mutuo. Empezaron a besarse con fervor. Sus lenguas pedían permiso mutuo para explorar más allá del beso. Al final, venció la lengua felina de la castaña. Las manos de Natsu fueron subiendo hasta posarse sobre ambos pechos. Al apretarlos, Miliana gimió. Había sido un gemido suave que le pareció muy tierno, pero de inmediato su líbido empezó a ansiar mucho más. A la vez que masajeaba el pecho, y besaba el cuello, su mano derecha atrapó su trasero. Apretó su glúteo provocando más gemidos sobre los que ya estaban sonando. Su pulgar se deslizó atrevidamente sobre el pantalón corto que llevaba, llegando al borde. Se escabulló dentro de la rendija entre la prenda y la piel de su amiga, y comenzó a bajar lentamente, dejando ver una fracción de su ropa interior blanca. Permíteme, Yapsu, gimió, buscando algo de movilidad. Su amiga, justo delante de sus narices, literalmente, se despojó de la blusa amarilla que eligió para visitarlo.
Quedaron al descubierto los pechos, envueltos por un sostén rosa con la imagen de un gato justo sobre el puente que unía las copas. No tuvo oportunidad de analizar más sobre la prenda ya que esta fue retirada poco después tras la blusa. Los pechos, los primeros que Natsu veía en la vida real, quedaron al aire. Trago saliva. Miliana, enternecida por la reacción de Natsu, alzó uno de ellos con su mano. Ese seamos uno, Yatsu, una vez, en secreto, había visto un hentai. Fue solo un capítulo y se sintió muy extraña. Pero admitía que fue interesante. Recordaba lo que había visto, y decidió citar a la chica que protagonizaba aquel capítulo de una animación indecente hallada en internet. El temple de Natsu se rompió. Con cuidado, procurando que su primera vez fuera más placentero que estúpido, empezó a lamer el pezón y el aro. Su contorno era humedecido por la lengua tímida de Natsu. Miliana hizo hacia atrás la cabeza mientras suspiraba. Pero, repentinamente, en un acto muy impulsivo, las manos de Natsu azotaron sus glúteos y apretaron a la vez que enterraba su rostro entre los pechos de su amiga. Hubo un chillido de sorpresa por parte de la joven, quien, por instinto, quizá, puso las manos sobre la cabeza de Natsu. Miliana, me duele, la vio a los ojos. Brillaban a causa del humedecimiento. Tardó unos segundos, pero comprendió el trasfondo de sus palabras. Entonces, te ayudaré, nuevamente le vino a la mente otra frase que vio, y que hallarías, en un anime H. Te haré sentir bien, Yatsu. Se puso de rodillas. Bajó los pantalones de Natsu, junto a sus boxers segundos después, y el pene de Natsu salió al aire. La erección pudo liberarse de la sensación de estar agazapado y se elevó sin vergüenza frente a la primera mujer que exploraría. Un pene, murmuró asombrada. Es grande, menos 17 centímetros. Gracias, no supo qué más decir. A decir verdad jamás reparó mucho en ese tipo de cosas. Le servía para orinar y punto. Sin embargo, el que una mujer se lo estuviera viendo, independientemente de si era su amiga o no, lo estaba matando de vergüenza. Empezó a lamerlo. Trató de ser rápida ya que si se tomaba su tiempo, muy probablemente, terminaría declinando por culpa de la vergüenza. Las lamidas sobre su tronco le enviaban descargas eléctricas por todo el cuerpo. Empezaba a sentir un poco de calor, un calor diferente a cualquier otro que haya sentido, acumulado en su abdomen. Pasados 5 minutos de lamidas primerizas, y algo torpes, Natsu no pudo más. Eyaculó. Y al tener una mano sobre la cabeza de su amiga, por inercia, empujó. El semen le llenó la boca. Se separó y tosió luego de tragar en gran medida el contenido de los genitales de Natsu. El pelirrosa abrió los ojos y un miedo inmenso lo invadió. Estuvo a punto de tirarse al suelo a suplicar reiteradas veces por perdón, pero su amiga fue más rápida. Volvió a subir sobre él a horcajadas, pegando su rostro entre sus pechos. Ella también estaba roja. También echaba humo. No se podía creer lo que acababa de hacer. Jamás había experimentado algo así en su vida. Acababa Dios, ni siquiera podía pensarlo bien. Fue tan prematuro que el sabor en su boca no lo notó. Seguramente llegaría después, pero por ahora no lo sentía. ¿O era que el semen no tenía sabor? Démonos prisa, Yatsu, dijo Miliana jadeando como un gato sediento. Wendy ya debe estar por volver. Se le había olvidado por completo eso. Atlas, Wendy y Grandeney podrían atravesar esa puerta en cualquier momento. Y su mente racional, en lugar de hacerla a un lado y dar por terminado el asunto, hizo que sus manos tomaran las caderas de la chica y frotaran contra su erección al descubierto. Millie, no supo de dónde vino eso. Simplemente se le salió. Pero Miliana debía admitir que le gustó escuchar ese apodo saliendo de la boca de Natsu en un gemido. Abrió la prenda inferior. Lo bajó solamente lo suficiente para exponer la intimidad cubierta por la tela blanca. Natsu la hizo a un lado e introdujo su pene dentro de Miliana. Empujó con algo de fuerza para que entrara todo. La pudo sentir tensa a través de su piel. Tenía conocimiento acerca de las mujeres y de lo que sucede en ellas cuando experimentan su intimidad sexual por primera vez. Sabía que había roto su himen, y sabía que le dolía. Estoy bien, dijo como si fuera telepática. Estaba soportando el dolor como campeona. Muévete. Él no era nadie para desobedecerla. Natsu empujaba sus caderas a la vez que Miliana saltaba sobre su erección. Los fluidos de la chica salpicaban y mojaban a Natsu. Finalmente no pudieron seguir más y ambos alcanzaron lo que el mundo de la ciencia definió como orgasmo, y el mundo de la farándula definió como clímax, venida, entre muchos otros eufemismos estúpidos. Habían alcanzado su orgasmo de manera simultánea.
Natsu terminó húmedo por los fluidos y Miliana terminó llena de la semilla de Natsu. Pero pese a disfrutar del momento tras el orgasmo, no pudieron darse ese lujo. Tuvieron que levantarse, limpiar y arreglarse antes de que todos llegaran. Pero esto sin duda no iba a ser olvidado. Jamás. Y no sería la última vez. Mini epílogo. Oh, vaya. Ese es mi sobrino. Acaba con ella, campeón. Ambos adultos se separaron de la puerta cuando oyeron a Wendy cerrar la puerta del auto. Se plantaron frente a la misma, con las bolsas de las compras en sus brazos. Mira que llegar a casa y encontrar a estos jóvenes en su intimidad, hoy jóvenes de hoy en día son tan precoces. Oh, tonta de mí, dijo Grande Enei fingiendo pena luego de haber buscado algo en su bolsa. Parece que olvidé la sal. Tendremos a volver a la tienda. Pero, Grande Enei-san, la sal está aquí, se la mostró en su mano como evidencia. La albina se la arrebató y la lanzó directo a la calle. Un auto que iba pasando sufrió la infortunía de ser el receptor del contenedor plástico de sal. Golpeó justo y directo en la ventana del conductor. Mientras el auto se alejaba perdiendo el control, pudieron oír perfectamente el vidrio rompiéndose. Volvamos a la tienda, repitió, esta vez encaminándose el auto. Ni Wendy ni Atlas discutieron. Todo fuera por la intimidad de Natsu, y el bienestar psicológico de Wendy. Grande Enei no podía seguir dando consultas gratis. No era conveniente. Capítulo 6. Lo que sigue después. A la mañana siguiente hubo un huracán de emociones que azotó fuertemente la costa que era la mente de Natsu. Más allá de haber perdido su virginidad, la había perdido con su amiga Miliana. Recordar la sensación de su pene siendo apretado por el interior, tan húmedo y cálido, de su amiga Neko lo hizo enrojecer. Apenas podía separar el rostro de la almohada para ver la hora. Si lo hiciera, vería que faltaban 30 minutos para entrar a clases. Natsuniri, era la voz de Wendy. Se escuchaba algo impaciente. Como siempre, ella ya estaba lista, y él apenas podía enfocar que estaba dormido sobre una cama. Se levantó como el muerto que vuelve a vida. Apresuró los pasos y abrió la puerta, viendo a su dulce hermanita parada allí. Vestía su uniforme, tan pulcro como siempre. Wendy podría ser el perfecto modelo a seguir para los nuevos estudiantes sin ningún problema en absoluto. Primero notó que su expresión era de molestia. Tenía las manos en la cadera mientras empuñaba un tierno puchero y una mirada de desaprobación. Estaba a un pelo de decirle que ya no era aceptable que despertara faltando pocos minutos para entrar a clases. Pero las palabras quedaron atoradas en su garganta. Natsu lo vio. Vio a su hermana sonrojándose a más no poder, hasta ese punto donde las orejas emulan a una olla de cocción en pleno funcionamiento con milésimo ducentésimo. Y había algo más. Su mirada estaba fija en cierto punto más abajo. La siguió hasta donde ella estaba mirando, y se encontró con su cuerpo desnudo, salvo por la parte más vulgar. Pero ya que acostumbraba a dormir como un soldado de la Segunda Guerra Mundial en pleno conflicto, su boxer negro estaba ligeramente hacia abajo, mostrando, así, una diminuta porción de su mata de pelo ondulado color rosa. Wendy quería disculparse, en serio que sí, pero las palabras no le salían. Y cuando estiró el brazo hacia su hermana, tratando de dar una explicación, las manos de la susodicha pasaron de estar sobre en sus caderas en una pose de desaprobación a cubrir su rostro hirviendo antes de salir corriendo escaleras abajo. Todavía no estoy emocionalmente preparada. Chilló ahogándose en su propia vergüenza, bajando los escalones a una velocidad que Flash desearía poder alcanzar. Natsu permaneció allí, con el brazo sobre el aire y sonrojado por lo que acababa de suceder. Pero, a su vez, confundido también. ¿Qué tenía que ver la preparación emocional con esto? Su hermanita, por muy tierna y ejemplar que pudiera ser, podía ser algo rara a veces. Toda esa situación sin sentido fue opacado por su recordatorio mental respecto a la falta de tiempo antes de iniciar clases. Se dio un facepalm y volvió a encerrarse. Si quería llegar a tiempo iba a tener que darse un baño de marine, esos donde 3 minutos eran un lujo. Gomenasai. Está bien. No se preocupe, Natsuni. Incluso con las disculpas, el camino a la escuela se había tornado algo incómodo. No era para menos. Con 13 años, ver por primera vez lo que se esconde bajo la prenda íntima varonil, aunque fuera solo un poco, como que te traumaba un poco. Y eso que no había visto el premio gordo todavía. Yapsu. Afortunadamente, para ambos, un tercero llegó a ellos como el hombre sediento que llega al único oasis en kilómetros. Era una bendición caída del cielo. Apareció en la siguiente esquina, alzando el brazo y agitándolo de lado a lado. Natsu sonrió entre nervioso e incómodo.
Si con Wendy, que apenas había sido testiga de un minúsculo tramo de su vello ondulado, ya era de por sí incómodo, con Miliana, que bien podría haberla dejado embarazada y todavía no saberlo, se quedó sin palabras. Pero ella parecía ignorar todo eso. Parecía que lo que ambos tuvieron ayer, aquel ardiente choque de intimidades, para ella era solo un resfriado. Aunque había que decir que se le notaba mucho más alegre y enérgica que otros días. Incluso sus orejas de gato, que eran porciones de cabello perfectamente peinadas para dar la forma, parecían haber cobrado vida y se movían igual a las de un gato real cuando captaba sonido a la lejanía. Buenos días, Wendy-chan, Yapsu. Saludó, prácticamente, saltando sobre Natsu como un gato real cuando descubre un ratón. ¿Cómo han estado? Natsu pudo sentir los pechos de su amiga pegándose a su brazo cuando ella se aferró al mismo. Se sonrojó de inmediato. Wendy, que vio la actitud de Miliana y el sonrojo de Natsu, no sabiendo por qué, sintió una pequeña punzada en el pecho. Entrecerró la mirada para enfocar mejor el comportamiento de ambos. Encuentro esto sospechoso. Muy sospechoso, pensó sin apartar la vista de ambos. La gente suele tener la idea equivocada de que el sexo arruina las amistades. Lo que en realidad arruina las amistades es la falta de madurez por parte de cualquiera de las dos partes, o las dos partes directamente, para afrontar que lo hecho está, y que no hay nada que se pudiera hacer, salvo darse cuenta de lo grandes que ya están, disculparse uno con el otro, entender que realmente no le hicieron daño a nadie y reír al recordarlo. Claro que existen ciertos factores que sí podrían presentar un problema real, pero en una situación promedio de dos amigos que comparten cama, la inmadurez es la excusa perfecta que decreta que hasta allí llegó la amistad. Natsu, ahora mismo, estaba haciendo eso. Natsu tuvo que ir al baño. No era que tuviera una fuga, era más bien que seguía aturdido por lo que ocurrido el día anterior. Ya no era virgen. Eso es algo que te hacía pensar. No había ninguna diferencia en su vida luego de probar por primera el cuerpo del sexo opuesto, ni tampoco, pensándolo con más profundidad, era la gran super cosa por la que todos los hombres matarían con tal de hacerlo con una mujer hermosa y sensual. Fue increíble, sí. Le gustó, también. Pero no se volvía loco queriendo repetir aquello a cada minuto y con una mujer diferente en cada ocasión. Ahora que tenía la experiencia de primera mano, se daba cuenta de que volverte adicto al sexo era más bien una cuestión de pura autosugestión. Era como ser un drogadicto salido de rehabilitación y encontrar a Dios. El único que mete en tu cabeza la idea de que bueno es sinónimo de devoción absoluta y ciega eres tú. Natsu terminó por lavarse la cara y respirar hondo. Cuando salió del baño, no sabiendo si era una obra del destino o un acto deliberado, se topó con la protagonista de sus pensamientos arraigados a su relativamente recién descubierto ingreso al mundo adulto, aunque, en realidad, el sexo no te hace más adulto o menos adulto. Hola, saludó con un deje nervioso. Yapsu, dijo su nombre. No fue capaz de descifrar si fue un saludo o algo más. Ninguno articuló palabra alguna por varios minutos, que fácilmente podrían rivalizar con la cancha de los supercampeones en cuanto a duración. Y cuando el pelirrosa iba a decir algo, Miliana actuó. Lo empujó dentro del baño de hombres y los encerró a ambos en uno de los cubículos. Miliana, pronunció tembloroso cuando fue sentado sobre la taza del inodoro. Y no ayudaba tampoco que la chica estuviera sobre él a horcajadas. Yapsu, hagámoslo aquí, no fue una sugerencia, eso era suficiente. En la historia quedaría grabada este momento como la epifanía más extraña de todas. Un chico sentado en un taza de inodoro con una chica que padecía un muy extraño complejo de adoración por los gatos hasta el punto de querer imitarlos en esencia física mientras le proponía sexo sucio e indecoroso en ese lugar donde fácilmente podrían atraparlos, tuvo una revelación casi ancestral. Él era un hombre y su amiga una mujer. Se estaba dando cuenta de que ambas partes se unían por orden de Dios, o porque nos daría pene y vagina junto a esperma y óvulos de no ser así. Apuesto a ningún cristiano que se considera muy listo y con todas las respuestas de lo que está bien y lo que está mal te dijo eso. Ahora lo entendía. Nadie había resultado herido, ella parecía llevarlo y el único que lo estaba jodiendo era él al pensar que ya estaba jodido sin ser realmente así. Con esto en mente, y en vista de que su amiga era una aparente fanática de la adrenalina y el peligro, sus manos se posaron, de un azote, sobre su trasero antes de apretarlo en el acto. Yaara, gimió fuerte, y luego ronroneó al sentir los dedos de Natsu acariciar suavemente, disfrutando de sus glúteos carnosos y firmes. Sal conmigo, dijo de repente en medio de la asfixia por la excitación.
Por supuesto que seré tu novia, Yapsu, expresó alegremente, mientras Natsu se acercaba y le recorría el cuello hasta la clavícula con besos húmedos. Sus manos se pasearon sobre la parte inferior y posterior de su cuerpo. La sensación de sus acariciando sobre la tela de la falda de su uniforme era increíble, pero él mismo sabía que podría ser mejor si recorría por encima de otra cierta tela todavía más fina. Se escabulló bajo la prenda tableada y acarició sus glúteos por encima de la ropa interior. Tuvo el descaro de pellizcar, sacando otro gemido a su ahora novia. Te voy a joder, Miliana, soltó de repente, preso de la excitación que iba de la mano con el peligro, para aumentar la excitación de la pareja. Se sorprendió a sí mismo cuando procesó lo que su boca dijo. Jeje, río, para sorpresa de Natsu. Te voy a enseñar, Natsu, que hasta la más linda y tierna gatita tiene garras. Supo que esto iba en serio. Lo supo cuando escuchó la clara ausencia de Lai en su forma de dirigirse a él. Solo